¿En qué pacientes yo necesitaría provocar broncolilatación? Asmáticos. Así que vamos a ver un grupo de fármacos adrenérgicos que van a tener ese efecto de broncolilatación y por lo tanto van a poder ser usados en pacientes con asma. ¿Ya? Acá vemos otra función, por ejemplo, aquí por ejemplo vemos que van a haber fármacos que van a provocar dilatación pupilar. Acá veo yo que uno de los efectos adrenérgicos es dilatación pupilar, que significa que van a haber fármacos que también pueden provocar dilatación pupilar y que van a ser usados de manera oftálmica para dilatar la pupila. ¿En qué caso necesito dilatar la pupila? Cuando quiero hacer examen de por ejemplo, si quiero evaluar la retina, tenemos que hacer un examen de fondo, eso se llama examen de fondo de ojo, dilatamos la pupila se dilata y entonces ya el oftalmólogo puede tener una mejor visión de la estructura del ojo, ¿no? Entonces, básicamente es de la función, acá vemos por ejemplo que otra función de los adrenérgicos es aumentar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumenta la fuerza de contracción, la fuerza cardíaca. Por ejemplo, vamos a ver que van a haber fármacos que van a ser utilizados para aumentar la contractibilidad miocárdica cuando un paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea de manera eficiente y por lo tanto la sangre no llega de manera adecuada a los sitios periféricos. El paciente empieza a ponerse cianótico, es decir, su boca azul, los dedos azules, los pies azules, y se empiezan a morir los tejidos. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es insuficiencia cardíaca. Y ahí, por ejemplo, se utilizan fármacos que van a permitir que el corazón se contraiga con más fuerza. Fármacos adrenérgicos. Lo opuesto, es decir, los fármacos antiadrenérgicos, van a ser fármacos que van a bloquear más bien los receptores adrenérgicos. Entonces van a tener el efecto opuesto. Si el adrenérgico subía la presión, el bloqueante adrenérgico baja la presión. Si el adrenérgico da la fuerza de contracción miocárdica, el bloqueante adrenérgico baja. Si el adrenérgico producía broncodilatación, el bloqueante adrenérgico produce broncoconstricción. Entonces, para que tengan la idea. Este es un tema de repente va a ser un poco complicado entenderlo, porque como les dije, es bastante amplio, pero si ustedes se ordenan, se organizan, hacen bien su resumen, no van a tener problemas. ¿Ya? Pero sí es importante que hagan sus esquemas, ¿ya? Su mapa conceptual. No se confundan con los polinérgicos. Lo que estamos viendo en el otro lado son los polinérgicos. ¿Ya? Los polinérgicos, ¿cuál es la diferencia? Que los adrenérgicos van a actuar en receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son dos: el alfa y el beta. Alfa y beta. Y se subdividen. A diferencia de los receptores polinérgicos, los receptores polinérgicos que van a tener otro tipo de muscarínicos y nicotínicos. ¿Pueden escuchar ese micro? No. Hola. No escucho. Entonces, en el caso de los receptores colinérgicos, van a haber funciones van a tener, para tener una idea, van a tener el efecto opuesto. Lo mismo que decir, si el adrenérgico sube la presión, el colinérgico baja. Si el adrenérgico aumenta la frecuencia cardíaca, el colinérgico baja. O sea, yo podría decir que el bloqueante adrenérgico actúa como el colinérgico, que tienen funciones similares, pero no es lo mismo porque los receptores son diferentes. Una cosa son los receptores adrenérgicos y otra cosa son los receptores colinérgicos. Las funciones pueden ser similares, pero la forma como lo hacen no es la misma. ¿Ya? El mecanismo molecular
Bueno, pero ahí vienen, ustedes pueden ver ahí los diferentes. Vamos a avanzar. Esto, por ejemplo, para que vean ustedes cómo son los receptores adrenérgicos, les decía, se subdividen en dos, alfa y beta. Y los alfas se dividen en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esos son los receptores que ¿ya? Son receptores que nosotros tenemos y que los fármacos justamente van por estos receptores. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? ¿Dónde se encuentra ubicado cada receptor? Esa es la tarea de ustedes. Hagan un cuadrito. De hecho, todo está aquí en la clase, pero me pueden ayudar con libros. Pero la idea es que ustedes sepan, para entender este tema, sepan cuáles son los receptores, dónde está localizado cada receptor y cuál es la función que tiene cada receptor. ¿Ya? Por ejemplo, vemos receptor alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Cómo se crea o cuál es el mediador más importante del sistema adrenérgico? Es la norepinefrina. Es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el mediador más importante? En realidad son dos, pero el más importante es la norepinefrina o noradrenalina, también le llaman, es lo mismo. Noradrenalina, norepinefrina es lo mismo. Y la otra es la epinefrina o adrenalina. Entonces son dos, la noradrenalina y la adrenalina. Como ven ustedes aquí, esta norepinefrina que es producida en las neuronas, en el nervio simpático, va a liberarse y van a haber dos enzimas que van a degradar a la noradrenalina. ¿Cómo se llaman estas enzimas? La COM y la enzima MAO. Eso es lo que tienen que recordar. Acá, lo que les decía, están los receptores y dónde se encuentran. Así de manera general les digo. Por ejemplo, en el ojo, el receptor más importante es el alfa 1. Es el encargado de la miliasis. Decíamos que la miliasis se produce por el efecto de la energía. En el corazón incrementan todas las funciones con el efecto simpático y aquí el receptor más importante que está involucrado en esas funciones es el receptor beta 1. Anótenlo, beta 1. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque justamente los fármacos que tengan acción beta 1 van a tener acción en el corazón. A nivel vascular, en los vasos sanguíneos, el receptor que está ahí en el vaso sanguíneo, van a haber varios, pero el más importante, anótenlo, es el receptor alfa 1. Entonces, vaso sanguíneo, alfa 1, y su función es la vasoconstricción. ¿Ya? La vasoconstricción. Y ustedes saben pues, que si se produce la vasoconstricción, el efecto es aumento de la presión arterial. Cada vez que se contrae el vaso, la presión se eleva. En el bronquio vamos a ver un receptor importante que justamente es el encargado de la broncodilatación, que es el receptor beta 2. ¿Ya? Beta 2. El encargado de relajar el bronquio, que el bronquio se dilate, y entonces en los pacientes con asma vamos a usar fármacos que tienen acción preferente por el receptor beta 2. Pero acá también vemos que el receptor beta 2 está en el útero. Así que en el útero vamos a tener un efecto de relajación del músculo miometrial, el músculo uterino, y eso, por ejemplo, es muy importante para este tipo de pacientes, para los pacientes prematuros, porque cuando hay un embarazo prematuro, pretérmino, vamos a usar fármacos que relajen el músculo uterino para que este ya no se contraiga y entonces el embarazo pueda seguir su curso. ¿No? ¿Ya? Entonces aquí usamos fármacos beta-2 agonistas. Esto hay que recordar que en el músculo esquelético el beta-2 va a producir el grupo fenólisis. Hay algo que tienen que recordar: todos los adrenérgicos van a elevar la glicemia. ¿Ya? En todos, en los pacientes diabéticos pueden provocar una crisis hiperglicemia. Todos los adrenérgicos, ¿ya? Todos los adrenérgicos son hiperglicemiantes. Por eso es que cuando un paciente, por ejemplo, está en estrés agudo, ¿no? Por ejemplo en la época del COVID, los pacientes llegaban con insuficiencia respiratoria a la emergencia. Todos estaban con estrés agudo, estrés intenso. Esos pacientes hacen dos cosas: hacen úlceras gástricas por estrés y hacen hiperglicemia por estrés. Y yo diría que hasta tres cosas, ¿no? También hay aumento de la presión arterial. Pero ¿por qué ocurren estas tres cosas? Porque
porque se incrementa, cuando hay un estado de ansiedad o de estrés agudo, se liberan catecolaminas, es decir, se libera noradrenalina, adrenalina. Y cortisol. El cortisol lesiona el epigastrio, provoca úlceras, y las catecolaminas suben la presión con la vasoconstricción que acabamos de ver y también provocan hiperglicemia. Entonces, esas son las tres cosas que se producen por el estrés. ¿Ya? Acá están los fármacos. Esto también es algo que tenemos que conocer con los fármacos. Miren, acá tenemos la madre, digamos, el fármaco más conocido, que es la adrenalina, porque es el fármaco que actúa sobre todos los receptores de los alfa y los beta, y algunos actúan o en más alfa 1 o en más beta 1 y así. Y por ejemplo, la adrenalina actúa en alfa y beta 1, la dopamina en beta 1, ¿para qué sirve saber en qué receptores actúan? Porque de eso depende en qué función le voy a asignar ese fármaco, ¿no? Por ejemplo, si actúa sobre el alfa 1, entonces va a subir la presión principalmente, ¿no? Si actúa sobre beta 2, entonces tendrá acción. Miren, por ejemplo, estos que son selectivos de beta 2, seguramente este ya lo conocen. Salbutamol, sí. Porque el beta 2 se encuentra en el producto. ¿Ya? Y así hay uno de los fármacos con acción más selectiva sobre un receptor. Vamos a ver algunos, por ejemplo, la adrenalina, que es el que tiene acción sobre todos los receptores. Es bueno y también es malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos un fármaco queremos que sea lo más específico posible, ¿no? Es decir, que si voy a usarlo para el asma, yo quiero que solo actúe el receptor beta 2. Entonces la adrenalina, si bien es cierto puede ser útil en pacientes asmáticos, no se recomienda porque también actúa en alfa 1, entonces produce otros efectos. Y ahí es donde aparecen los efectos colaterales, ¿no? Aquí están más o menos el uso que se le da a la adrenalina. Por ejemplo, se puede usar en paro, ¿no? Los pacientes que hacen paro cardíaco se usa adrenalina para tratarlos del paro. Como hemostático, cuando por ejemplo tenemos un paciente que tiene una hemorragia, vamos a poner ahí un algodón empapado de adrenalina y deja de sangrar automáticamente por el efecto vasoconstrictor, ¿no? En group también podría ser usado en hipersensibilidad. Esto es lo más importante, no hay ningún otro fármaco que pueda ser usado en shock anafiláctico. Entonces los pacientes con shock anafiláctico se mueren si es que no usamos adrenalina en el momento. ¿No? ¿Sí saben lo que es shock anafiláctico? Entonces, miren, las reacciones adversas se desprenden de los efectos justamente que les decía, que la adrenalina no solamente tiene acción en un solo receptor, sino en muchos, y por lo tanto van a empezar a aparecer reacciones adversas en cada uno de ellos. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso, yo le puse adrenalina porque va a provocar una crisis hipertensiva severa y puede ser incluso muy grave, ¿no? Una hemorragia cerebral justamente por el incremento de la presión y así una serie de efectos colaterales. Y como ven, aumenta la glicemia, lo que decíamos, todos los adrenérgicos aumentan la glicemia. Este fármaco, la noradrenalina, solo se usa en la UCI. Ya solo se usa en la UCI. Es un vasoconstrictor y también aumenta la frecuencia cardíaca y es usado para una paciente que hace insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, en las UCIs. Acá tenemos otro que es la dopamina. Estos fármacos básicamente lo van a ver estos dos, inclusive la adrenalina, pero más estos dos lo vamos a ver en pacientes con UCI, que hacen insuficiencia cardíaca, por ejemplo, por shock, por shock séptico, shock cardioquímico. Igual la glutamina también se usa en el área de la UCI, de la UCI en cardiología, en los pacientes que hacen descompensación cardíaca, por ejemplo, o insuficiencia cardíaca congestiva. Y los SABA, que son adrenérgicos de acción corta, y los GABA, que son adrenérgicos de acción larga, son los que se van a usar en asma, ¿no? O sea, glutamol y bueno, toda su familia, como ven aquí, se usan en asma. De los efectos adversos que va a provocar, como ven, ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado, taquicardia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esto tiene acción beta 2, también por ahí va a desprenderse una acción beta 1. Y efectos metabólicos como la hipocalemia. Eso sí, hay que recordar. Y la beta 1 amenaza el parto preterino, también hay que mencionar.
unos fármacos que se usan. La fenilefrina, por ejemplo, y la tilefrina. La tilefrina es de uso sistémico, porque la tilefrina es un agonista alfa-1. Entonces, al ser alfa-1, como ya hemos dicho, el alfa-1 está en el vaso, y el vaso produce vasoconstricción. Entonces, si este es un fármaco alfa-1, va a provocar vasoconstricción, va a aumentar la presión arterial y por lo tanto va a ser usado el paciente con hipotensión, ya sea ortostat o cualquier otra causa. La fenilefrina también es un vasoconstrictor, pero principalmente en mucosas. Por ejemplo, que se puede usar como descongestionante nasal o pacientes con alergia a constituciones. Estos fármacos van a ser de acción central y son usados como antihipertensivos. Pero aquí, en realidad, lo único que se usa es el metindoma y solamente es usado en gestantes porque es más seguro. Este es un resumen de todos los antagonistas adrenérgicos. Una cosa es agonista, ya saben que el agonista es aquel fármaco que va a tener acción sobre el receptor para estimular el receptor. Ese es el agonista. En cambio, el antagonista va a actuar sobre el receptor para bloquearlo. Entonces, acá tenemos los bloqueantes alfa-1, los bloqueantes alfa-2 y alfa. Acá, por ejemplo, el que me tengo que recordar realmente es este, la capsulosina. Subrayen o escríbanlo para acordarse, no se van a perder todo porque no tiene sentido ya. Aquí, de los beta-adrenérgicos, acordarse del propranolol y el timolol. Aquí en el beta-1, de repente acordarse del atenolol, y del metoprolol. Acá, el carvedilol. Y aquí, al final. ¿Ya? Está el ecuadrito, acá. Por ejemplo, de la naxulosina, ¿cuál es el uso actual? En la vejiga, en la uretra de la vejiga, hay un músculo que se llama, en el órgano de la próstata, que se llama el músculo liso de la próstata. Ese músculo liso de la próstata, cuando el paciente que tiene hipertrofia prostática, obstruye en la uretra, y entonces el paciente ya no orina, o el mismo orina menos, entonces tiene síntomas urinarios, hay retención urinaria. Entonces, este fármaco es un antagonista alfa-1, porque justamente el receptor alfa-1 es el que está en el músculo liso prostático y que es el que provoca esa obstrucción. El bloqueo alfa-1 provocaría más una relajación y por lo tanto mejora los síntomas en los pacientes. Por eso es que justamente la tamsulosina se usa en hipertrofia prostática benigna. Hay un problema muy específico que puede provocar hipotensión, porque como bloquea el alfa-1, ya saben, ¿no? El alfa-1 vasoconstricción, y si bloqueo el alfa-1 vasodilatación, puede haber una caída en la presión arterial. Eso se llama efecto de primera dosis. Aquí, bueno, los fármacos beta, estos son los beta bloqueantes, y bueno, acá tenemos, por ejemplo, los beta no selectivos. ¿Por qué se les llama no selectivos? Porque pueden bloquear al beta 1 y también al beta 2. En cambio, acá tenemos los cambios selectivos que solamente van a bloquear al beta 1. Estos fármacos se van a usar principalmente, ahí podemos ver varios usos, pero el más importante es a nivel cardiovascular. Ya, por ejemplo, se usa en pacientes que tienen angina de pecho, en pacientes con arritmia y en pacientes hipertensos. Estos fármacos van a ser principalmente antihipertensivos y lo que más van a ver ustedes. Acá, por ejemplo, se usa el timolol también para el tratamiento de glaucoma. Y los efectos adversos son justamente el efecto provocado por el bloqueo. Es decir, si yo tengo un beta que va a producir un efecto, por ejemplo, hemos dicho que el beta produce aumento de la frecuencia cardíaca, el beta 1, entonces el bloqueo de ese receptor va a producir bradicardia. Y eso puede convertirse en una reacción adversa. La bradicardia, como ven acá, la broncoconstricción. ¿Por qué broncoconstricción? Porque como el no cambio selectivo está bloqueando beta 1 y beta 2, y si el beta 2 produce broncodilatación, entonces un bloqueo produce broncoespasmo. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si a un paciente de hipertenso asmático le dan un fármaco como propranolol? ¿Qué provocaría? Es hipertenso, le estoy dando para
la hipertensión, sí, pero también como bloquea beta 2 le puede provocar broncoconstricción. Entonces, por un lado, mejora la hipertensión, pero por otro lado, estamos provocando broncoconstricción. Entonces, está contraindicado, ¿ya? Todos estos fármacos están contraindicados en el paciente con asma, porque le puede provocar broncoconstricción. Acá, como ven, algunos efectos también que pueden tener es aumento de los triglicéridos, disminuye el HDL, porque también tiene efectos a nivel metabólico. También está el uso de los bloqueantes. En realidad, como le digo, este es un tema bastante amplio. Acá, por ejemplo, estos dos fármacos, el Eugadol y el Carvedilol, son antihipertensivos. Son usados principalmente como antihipertensivos por bloquear alfa 1 y bloquear beta. Bueno, y esto es el resumen. Este es el resumen de todos los fármacos que hemos mencionado, de manera específica, los usos que se le dan, como ven ahí, todos los beta, ¿ya? Todos los fármacos beta van a tener efecto cardiovascular y se usa para ese cáncer. Pero hay que recordar que también tienen efectos colaterales, ya que algunos efectos cardiovasculares. Ahora, lo que les interesa a ustedes es si hay interacción con alimentos. Los medicamentos ricos en tiramina. ¿Y por qué es importante la tiramina? Miren, acá lo habíamos dicho al inicio, la tiramina es el componente, es el aminoácido importante. La tirosina y la tiramina son componentes importantes para la formación de dopamina y norepinefrina, es decir, son, digamos, el sustrato para que se formen estas catecolaminas. Entonces, cuando a un paciente come alimentos ricos en tiramina, puede exacerbar la respuesta de las catecolaminas. ¿Ya? Los medicamentos ricos en tiramina, como nueces, el pollo, el chocolate, todo lo que ven aquí, pueden aumentar la presión arterial en los usuarios de medicamentos adrenérgicos. Claro, porque por un lado estamos tomando medicamentos adrenérgicos, que por sí ya te aumentan la presión, y encima toman alimentos ricos en tiramina, los cuales van a aumentar las catecolaminas que ya tienen en tu cuerpo. Eso puede exacerbar el aumento de la presión. Sobre todo si el paciente no está bien controlado, ¿no? Por ejemplo, si no toma antihipertensivos o toma de manera irregular. Los metildopa pueden reducir la acción de la vitamina B12 y el folate. Recordemos que la metildopa es un fármaco antihipertensivo, ¿ya? Y puede, como ven ahí, disminuir la producción de vitamina B12 y folate. Los agonistas beta 2 aumentan la glicemia, eso es lo que ya les había dicho. ¿Quiénes son los agonistas beta 2? Los que se usan en asma, bronquial, son los agonistas beta 2. En pacientes diabéticos, eso puede ser riesgoso, ya lo aumentando la glicemia. El atenolol, que son los fármacos, y el metoprolol son los fármacos que comento que son beta-bloqueantes cardioselectivos, ¿no? En el caso del atenolol, los alimentos van a retrasar la absorción y disminuyen el efecto, por lo que se recomienda administrarlo potenciales horas antes o después de los alimentos. Es decir, va a haber una interacción entre el atenolol y los alimentos. Entonces, este medicamento no se debe dar con los alimentos. Al momento de tener al paciente hay que explicarle eso porque si hay una interacción importante puede hacer que se reduzca la absorción del medicamento y no hay una eficacia terapéutica. ¿No? Después nos quejamos y decimos, este medicamento no sirve para nada y la verdad es que lo estamos usando mal. Lo mismo pasa con metoprolol, por acá debe tomarse en ayunas porque la administración con alimentos, en este caso, por ejemplo, incrementa la biodisponibilidad, ¿no? Tiene el efecto opuesto. En el caso del atenolol reduce la biodisponibilidad. Recuerden que el alto bajo la curva representa la biodisponibilidad del medicamento. Y en el caso del metoprolol, los alimentos reducen el metabolismo del primer paso y eso aumenta la biodisponibilidad. El efecto del primer paso, hoy yo he hecho farmacocinética, ayer, perdón, sí, ya más o menos tienen una idea. Hay otros medicamentos, como por ejemplo este que es el celiprolol, se inhibe cuando se toma jugo de naranja, provocando
no se debe tomar jugo de naranja con celiprolol. Este también es un beta-bloqueante que se usa en cardiología como antihipertensivo. Hay una sustancia que es la espertina, que es un metabolito del jugo de la naranja, en el jugo, y es responsable de la disminución de la función. ¿Esto por qué? Porque usan el mismo transportador. Ustedes saben que los medicamentos se transportan, no es que entran en el intestino, se absorben. Usan un transportador. Y cuando ese transportador es utilizado por otra sustancia, como en este caso la espermina, copelina, entonces hay ahí un bloqueo, digamos, o una reducción de la función. Y otra cosa, sabemos que la cansulosina no se debe administrar tampoco en combinación con inhibidores del citocromo, como el jugo de toronja o el jugo de uvas, porque como inhibe al citocromo, puede incrementar los niveles de cansulosina. Ya sabemos que cuál es el efecto de la cansulosina, cuál es el efecto adverso. El que le mencioné hace unos minutos. Hipotensión, así se llama efecto de primera dosis. La hipotensión. Entonces, miren, si yo combino cansulosina, por ejemplo, el paciente está tomando cansulosina para su hipertrofia de próstata, y por ahí él, bueno, se le da por tomar jugo de toronja, puede provocar una hipotensión mucho más marcada, más exacerbada. ¿Por qué? Porque al inhibir el citocromo estoy elevando los niveles de cansulosina, ¿no? Normalmente la cansulosina debe tener una concentración plasmática determinada. La encargada de que la cansulosina se mantenga en ese nivel plasmático son las enzimas de citocromo del hígado, que estas lo metabolizan y hacen que se mantenga en ese nivel. Pero si esas enzimas están bloqueadas, como lo hace el jugo de toronja, entonces los niveles de cansulosina se incrementan. Al incrementarse, lo que vamos a provocar es efectos colaterales intensos que, como ya hemos mencionado, uno de ellos es la hipotensión. ¿Qué más? Los alimentos aumentan el tiempo hasta el SEMA de 4 a 5 horas a 6 a 7 horas de cansulosina. Pero en ayunas aumenta la biodisponibilidad en el 40%. Entonces, hay que evitar, como les dije, la toma de jugo de naranja, perdón, jugo de toronja o cansulosina. Esto más o menos para que vean la interacción de atenolol, es otro antihipertensivo con algunos nutrientes, como por ejemplo el aceite de pescado. Esto, porque algunos pacientes usan aceite de pescado omega 3, ¿no?, como suplemento. Y miren, si el paciente usa omega 3 y está usando atenolol, el omega 3 provoca bradicardia y el atenolol también. Entonces hay doble efecto. Hay doble efecto. O sea, por un lado te provoca hipotensión con el aceite de pescado, con el omega, y adicionalmente con el atenolol también. Hay doble efecto bradicardia. El paciente hace bradicardia, se desmaya, hace esos problemas. Ya, bueno, y ahí vemos otras cosas. Por ejemplo, el efecto del atenolol puede estar disminuido cuando se usa con calcio. Esas cositas hay que recordarlas porque ustedes van a ser los asesores nutricionales y muchas veces sus pacientes, sobre todo sus pacientes de enfermos crónicos, van a usar fármacos. Tienen que saber asesorar y decir si esos alimentos puedan tener interacción con sus medicamentos. Entonces, hasta ahí hemos terminado la parte de alérgicos. ¿Hay hasta ahí alguna pregunta? Alérgicos, para pasar al otro tema, que es colinérgicos. Los fármacos, ahora vamos a ver los fármacos colinérgicos y bloqueadores colinérgicos. Colinérgicos y bloqueadores colinérgicos. Se parece mucho a la gráfica que hemos visto anteriormente, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver que acá hay neurotransmisor, ¿cuál es? El sistema colinérgico, acetilcolina. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver cómo se forma la acetilcolina. El acetilcoenzima más colina y se forma
ACH. Esto son las siglas de acetilcolina. Acetilcolina. Por una enzima que es la transferasa de acetilcolina. Esta acetilcolina es almacenada en vesículas, como ven acá, y luego es liberada al espacio sináptico. Ya en el espacio sináptico la acetilcolina va por esos receptores. ¿Cuáles son los receptores? Son dos también. Así como en el adrenérgico había alfa y beta, y había alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Acá son dos. Receptores M y receptores N. M de muscarínicos, aquí están N muscarínicos, que van a separar el M1, M2, M3, M4, M5, M6. Y nicotínicos, que aquí sí son dos nada más, nicotínico neuronal y nicotínico muscular. ¿Ya? Entonces vamos a ver receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Y también vamos a ver acá que hay una enzima, ¿ya? Es una enzima que cumple un rol importantísimo, que hay que recordarlo, que es la enzima acetilcolinesterasa, que su función justamente es degradar a la acetilcolina. O sea, hace que esta acetilcolina se transforme en acetato y colina. ¿Ya? Eso, por favor, recuérdenlo, porque de eso depende un grupo farmacológico. ¿Ya? La acetilcolinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina. ¿Y cuáles son las enzimas que degradan a las catecolaminas? Recuerden que habían dos enzimas en el otro gráfico, la MAO y la ITOP, ¿no? MAO y TOP. La con. MAO y TOP, están atentos. En cambio aquí vemos que la enzima que degrada la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Entonces, miren, la función de esta enzima es mantener los niveles de acetilcolina, porque si esto sube la acetilcolinesterasa la reduce y entonces hay un control, digamos, aquí importante que cumple esta función. Pero ¿qué pasa si esta enzima es bloqueada, es inhibida? La acetilcolina se dispara y vamos a ver efectos colinérgicos importantes. Entonces, vamos a ver más adelante que va a haber un grupo de fármacos y sustancias que van a bloquear a esta enzima y van a ser los llamados colinérgicos indirectos. Es decir, van a elevar los niveles de acetilcolina endógena para provocar funciones colinérgicas que ya vamos a ver. A ver. Acá, para que vean los receptores, lo que habíamos mencionado, receptores muscarínicos, receptores nicotínicos, M1, M2, y para que vean dónde está, ¿ya? Acuérdense, corazón, al menos acuérdense de estos tres, ¿ya? M1, M2 y M3, acuérdense de los tres. M1 a nivel central, sistema central, M2 cardíaco, y M3 a nivel de músculo liso y glándulas. ¿Ya? Músculo liso y glándulas. El nicotínico, bueno, el neuronal está en los ganglios, de la arteria y el muscular es en el músculo epidérmico. Esto es lo que tuviste que recordar. Ahora vamos con la función, porque en un órgano pueden haber varios tipos de receptores. Pueden haber receptores adrenérgicos o receptores colinérgicos. Ya. ¿Correcto? Solamente se aplican estos tres. Veamos los viajes. A ver, por ejemplo, esta parte roja que tienen que recordar para el caso de los niños. Por ejemplo, en el corazón, ¿se acuerdan que el simpático aumentaba todo? El parasimpático reduce todo. ¿Y qué receptor está involucrado ahí? Bueno, si estamos hablando del corazón, él está en el corazón. ¿Cuál es el receptor que está en el corazón? M2. Estamos hablando de colinérgico, M2. En las arterias, en las arteriolas, la mayoría de los colinérgicos, de los adrenérgicos, producían vasoconstricción. Aquí, por ejemplo, van a ver que la mayoría de los colinérgicos no tienen efecto, pero por ahí hay un receptor que es el receptor M3, por ejemplo, que está relacionado con la dilatación, pero es una dilatación indirecta, porque el receptor M3 no está en el músculo liso, está en el endotelio y su función va a ser liberar óxido nítrico. En el bronquio, broncoconstricción M3, y esto
glándula que actúa en el músculo liso puede producir fertilidad, aumento de secreción. ¿Ya? Esas dos cosas. Entonces, el receptor M3, que es el receptor muscarínico 3, está involucrado en dos funciones importantes en el cáncer intestinal: aumentar las secreciones salivales, y es algo que vamos a ver en los pacientes que están con colinéticos. Si les da colinético van a babear mucho, a tener mucha saliva, muchas secreciones. Y otra función que va a aumentar la motilidad intestinal, ¿ya? Va a aumentar el peristaltismo y la motilidad intestinal. Acá vemos otras funciones, bueno, esto ya lo hemos dicho, la vejiga, eso también es una función importante que es producir un efecto de relajación del músculo de la vejiga, pero el esfínter se contrae, ¿ya? Eso es en el caso del sistema simpático. El parasimpático ocurre lo opuesto, es decir, va a favorecer la micción. Decimos que los colinérgicos favorecen la micción. ¿Cómo favorece la micción? Contraen el músculo de la vejiga y relaja el esfínter. ¿Ya? En el ojo, miren, produce miosis. Esto es importantísimo, porque como veo, yo, por ejemplo, si un paciente está intoxicado con colinérgico, fácil, te veo el ojo, y si el ojo está, pues, un ojo como una cabeza de alfiler, yo digo, pues, colinérgico. Es una forma rápida clínica de poder ver el proceso. Miren, así la zona de uniforme. Y el piel, la exploración y son efectos colinérgicos. Esto también es importante, los colinérgicos se encuentran en el hipocampo también y su función es estabilizar la función cognitiva y la memoria. Entonces, la acetilcolina es importante para la memoria. Por eso es que los pacientes que tienen demencia senil, que se empiezan a olvidar de las cosas porque tienen Alzheimer, se les da este tipo de fármacos colinérgicos, para que mejore su memoria. Esto funciona en los pacientes que tienen estas enfermedades. No piensen que también ustedes pueden tomar esto y ya voy a comparar el con solo porque aparte de otros efectos colaterales. Fármacos, está la acetilcolina, la piroxicina, a ver, ¿qué les digo que tienen relación? La acetilcolina de todas maneras, porque es el mediador más importante. La pilocarpina, apréndanse como fármaco. Aquí, de repente, el carbacol. Acá, lo que tienen que aprender es estos, les llaman acción indirecta porque estos, por ejemplo, son colinérgicos que van a actuar en el receptor colinérgico, es decir, en el muscarínico o en el colinérgico. En cambio, estos van a actuar en receptores, en enzima acetilcolinesterasa, van a bloquear la enzima acetilcolinesterasa, pero lo van a hacer de dos maneras. Estos, por ejemplo, que lo van a hacer de manera reversible. ¿Qué significa? Que van a bloquear la enzima, pero de manera reversible, es decir, se separan a través de la enzima. En cambio, estos van a bloquear la enzima de manera irreversible. Pues estos son letales, pueden matar a una persona. Estos, por ejemplo, el malatio, el parato, son sustancias que se usan como insecticidas en la agricultura y si un paciente se intoxica con esto puede morir por la respuesta colinérgica exagerada. Aquí hay fármacos que vamos a ver que sí se usan de manera clínica en los pacientes. ¿Ya? Para que vean los fármacos que han mencionado, algunas características farmacocinéticas y nos interesa ver la parte clínica, el uso, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la acetilcolina, por ejemplo, se usa para provocar miosis. ¿Y qué paciente necesita provocar miosis cuando quiero hacer alguna intervención quirúrgica? O por ejemplo, pacientes que tienen glaucoma. ¿Ya? Pacientes con glaucoma que provocan miosis. Acá el betanecol que se usa para la acetilcolina. Esto no creo que no es necesario que se lo aprendan.
igual el carbacol, hay pero obviamente son los efectos que producen miosis y se usan glaucoma de ángulo abierto. La pilocarpina sí tenemos aquí y se usa en forma de gotas para el tratamiento de glaucoma. Entonces, la miosis, acuérdense, la miosis mejora el glaucoma. Entonces, los fármacos que provocan miosis van a mejorar el glaucoma. Estos fármacos, los poliedríticos, provocan miosis, por lo tanto, son usados para el tratamiento del glaucoma. Hay un síndrome que se llama síndrome de Sjögren. Es una enfermedad autoinmune en la cual el paciente, por ejemplo, no produce saliva, tiene la boca seca, no produce lágrimas. Y ustedes dirán, ah, qué bien. No, porque ustedes saben que la saliva tiene una función, ¿no? Una función importante, entonces no puede diluir. Entonces, en estos pacientes se usan estos fármacos, por ejemplo, la serotonina para producir función cialóloga. Cialóloga es provocar salivación. ¿No? Igual la pilocarpina se puede usar, pero el gas es mejor. Y hay estos fármacos como la clofazimina, la alcatilina, el vecino. Estas, por ejemplo, llegan muy bien al sistema nervioso y por lo tanto son usados en pacientes con demencia, lo que les decía, ¿no? Porque la acetilcolina es importante para la memoria, el hipocampo. Entonces, estos fármacos van a ser usados en estos pacientes. Si ustedes revisan los abuelitos, de repente por ahí alguien tiene un abuelito con demencia y su tratamiento, van a ver que se usan la clofazimina y también se puede usar memantina. La memantina es otro fármaco que puede mejorar aún más con el mismo el cotiofato se usa en glaucoma de ángulo abierto también. Estos fármacos que vemos aquí vamos a ver en miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune donde los pacientes desarrollan anticuerpos contra sus receptores nicotínicos, ¿ya? Contra sus receptores nicotínicos musculares. Entonces el paciente entra en un estado de debilidad. Porque, ¿cuál es la función de la acetilcolina en el músculo esquelético? La contracción músculo-esquelética. Es decir, ¿por qué usted se escribe? Porque usted levanta la cabeza. ¿Por qué cierra los ojos o abre los ojos? Por el efecto de la acetilcolina en el receptor nicotínico. ¿Ya? Entonces, la función musculoesquelética es dependiente de la acetilcolina. Actúa sobre su receptor nicotínico. En la enfermedad de miastenia gravis, el paciente produce anticuerpos y estos anticuerpos destruyen sus receptores nicotínicos. Entonces lo que va a ocurrir es que el paciente pues, se le cae todo, ¿no? Se le caen los párpados, se le cae ya, y en el estadio final el paciente no puede respirar. Entonces recuerdan ustedes que la respiración es con el uso del pecho. Entonces no fallece, ¿no? Porque van a tener que entrar a la ventilación letal. Entonces estos tratamientos fisiosquímica y bioquímica mejoran más o menos el problema del paciente. Y la termostimina que se usa para tratar el hígado paralítico, tonina. Acá vemos algunas imágenes para que vean. De la miastenia gravis, el paciente con miastenia gravis no puede abrir los ojos porque le caen los párpados. Se puede usar estos fármacos, la fluoxetina, bisosquetina. Y por ejemplo, el glaucoma también. Glaucoma, un paciente con demencia, podemos usar reacciones adversas, todos los fármacos lo tienen y ahí vemos, son los receptores poliquéticos, son los efectos poliquéticos aumentados, ¿no? Lo mismo que hacen los poliquéticos, pero aumentados. Esos serían los efectos. Acá recordar lo que les decía, hay fármacos, hay órganos corporales que son inhibidores de la acetilcolinesterasa de manera reversible y que son como plaguicidas que pueden generar efectos tóxicos. ¿No? Lo vemos acá, lo que llamamos el síndrome colinérgico, que es la respuesta colinérgica exacerbada a 1000. Porque si está inhibida la enzima, lo que va a pasar es que la acetilcolina se va a seguir liberando y el efecto pues está pronunciado, ¿no? La mayoría de la gente muere por la respuesta colinérgica
para que vean. Y ha habido casos en nuestro país más todavía porque no hay ningún control sobre el uso de plaguicidas. Si se dan cuenta en los campos de cultivo muchas veces están fumigando sin zapatos o Lo que dijo. sandalias, sin la protección. Entonces muchos se contaminan. Yaira, Ha habido casos ya eso de dijo, pues, que Yaira contaminación trae una bolsa. masiva Estaba con eso. y bueno, tenemos a veces, no sé, tratamiento. O sea, es fácil, pues yo digo, bueno, si la intoxicación producida por el efecto colinético es algo que tengo que hacer, hago anticolinético. Un anticolinérico, sí, pero mejor un anticolinético para ser más específico. Anticolinético. O sea, si todo está producido por una respuesta colinética en el sistema colinético, yo tengo que dar un antagonista colinético. Y el antagonista colinético por excelencia es la atropina, la sal. Vamos, bueno, los antagonistas colinéticos, bueno, ahí está la atropina, que es la más importante, la iosina, ¿ya? La que se aprenda, que es la 62, la glosato y la tropicamida. Y este es mi periodo, ¿ya? Eso se aprende. Atropina, iosina, glosato, tropicamida y piperidina. Esos son los fármacos más conocidos que en nuestro medio se usan mucho. Entonces hay que aprenderlos. Aquí vamos a aprendernos ateromuro de hipratropio, metilcloruro de copolamina y propimizol. Estos son los anticolinéticos, como son de estructuras químicas diferentes. Vamos a ver un poco de farmacocinética. Se puede usar por vía oral, vía parenteral y también por vía tópica. Hasta lo que se ha mencionado, y vamos a ver un poco sobre los usos acá. Los usos que se le dan. En asma y EPOC, uso bromohidratóricos. Claro, porque recuerden, los colinérgicos en el bronquio que producían, los colinérgicos. Entonces los anticolinérgicos producen broncohidratos. Entonces, los adrenérgicos y los anticolinérgicos pueden ser usados en asma. ¿Sí? Los adrenérgicos, ¿quiénes son usados en asma? Beta-2 agonistas, muy bien, salbutamol, letrozol. Pero los anticolinérgicos también pueden ser usados en asma. Por ejemplo, el bromuro de hipratropio, que es el positivo. Pero esto, apréndanse como en hiperreactividad vesical, incontinencia urinaria, por ejemplo, las mujeres más de 50 años empiezan a tener problemas de incontinencia urinaria. Se ríen. Entonces, ahí, por ejemplo, sirve mucho estos fármacos. En incontinencia urinaria porque van a actuar en la uretra, ¿ya? En la uretra y van a contraer la uretra o el esfínter vesical, contraen el esfínter vesical. Va a servir un poco en enuresis nocturna también la oxitocina. La glosato que decía yo que es la que tiene que aprender. Ese es más conocido. Anticeloso sí, sigue usado como anticeloso, pero ahora ya por ejemplo no usamos la pirotectina. Y es muy es importantísimo, subrayo, porque como antispasmódicos sí usamos todos estos. Es copolamina, tirosina. Entonces, cuando ustedes tienen cólico, ¿qué usan? Van a la farmacia cuando tienen cólicos. Cuando comido algo, cayó mal, No aguantar. Lidan, siempre se van a la farmacia, voy a comprar buscapina, escuchaba buscapina, la mamá sabe, ¿no? Que dice, anda a comprar buscapina. La buscapina, por ejemplo, es derivado de la escopolamina y iosina, la buscapina. Su nombre comercial es buscapina, pero derivado de la escopolamina. El propiraoxato, por ejemplo, es derivado del plidam. ¿Ya? El plidam es el nombre comercial y su nombre genérico es. Son antiespasmódicos. Entonces, la lógica es buena. Los colinérgicos producen aumento de la motilidad intestinal.
Entonces los anticolinérgicos van a relajar la movilidad y por lo tanto el paciente que tiene espasmo le va a aliviar. Midriasis también puede ser usado midriasis, por ejemplo, lo mismo, los colinérgicos en el ojo que producen. Los colinérgicos en el ojo, miosis. Entonces los anticolinérgicos producen midriasis. La cromatografía eléctrica se aplica porque hay otras técnicas usadas para tratamiento de midriasis. El método vagal, bueno, se usa en sala de operaciones la atropina cuando tenemos por ejemplo, una intervención quirúrgica y sabemos que el paciente va a tener un tono vagal aumentado, de frente se le administra atropina antes de la cirugía. Disminuir las represiones, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que va a estar sedado, o anestesiado, ha pasado muchas veces que el cirujano o el psicólogo, porque eso ha ocurrido con pacientes que están, por ejemplo, se les va a hacer un legrado uterino, le ponen sedantes para hacer el procedimiento y la paciente está sedada y uno está haciendo el procedimiento, una hora, el procedimiento, cuando pierde, la paciente se asfixia. ¿Qué pasó? Se aspiró con su propia saliva, asfixiada. Entonces, para evitar esto, se tiene que administrar atropina. La atropina disminuye las secreciones y evita las aspiraciones, que se aspiren. Acá vamos a ver también se usa cinetosis. La cinetosis es el mareo. Cuando se van a la altura, pueden usar copolamina. Y el biperideno, que se usa en enfermedad de Parkinson. El biperideno controla el tremor, porque en la enfermedad de Parkinson que vamos a ver que hay mucho temblor, ¿no? Eso se llama tremor en realidad, cuando el paciente le tiembla la mano. Entonces, el biperideno reduce esos efectos. ¿Ya? Intoxicación por órgano corporal, ya les dije, atropina. Ahí van a que vean los efectos adversos. Recordar. Este es el resumen, es lo mismo, un poquito más detallado, si quieren más información. Y aquí las interacciones con los alimentos. La riboflavina, por ejemplo, ¿para qué usamos la riboflavina? ¿Para qué usamos la riboflavina? Filoscapina. Filoscapina. Paciente con demencia. El paciente con demencia. Sí, no le dije que con la acetilcolina estaba en el cerebro y que gracias a eso ustedes pueden memorizar y pueden pasar recursos. Es con la acetilcolina que tienen ustedes también, la gente que tiene más acetilcolina. Pero en los pacientes, usamos en los pacientes con demencia senil, ¿cómo aumentamos la niveles de acetilcolina en el cerebro de ese paciente? Entonces, si le doy hidratina, como dice acá, nunca tenemos alimentos, puede causar deshidratación y disminuir la difusión de la apetito. Y como el pescado puede causar radical, no se olvida, porque estamos hablando de un polinético. La hidratina es un polinético directo, puede bajar la presión, puede producir radical. Y ya saben ustedes, el omega 3 provoca vertical. Si yo le doy con otro fármaco que provoca vertical, que es la vitamina, estoy exacerbando. ¿Qué más? El biperideno aumenta el efecto del alcohol sobre el sistema nervioso central, por eso no se debe, un paciente que está tomando biperideno no debe tomar alcohol. En general, nadie que esté tomando
Ha sido pepeado. Vegano. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien que come alcohol? Que no despierta. Que haga depresión respiratoria y se muera. Como ocurre muchas veces, no les encuentran pepeados en las calles, muertos. Una vez que tomamos un pobrecito, No, no se olviden. Yo. Siempre hay que revisar los medicamentos que tienen la cosa, el alcohol porque es curiosismo. Hay que echar iosina. Con un vaso feo. El médico te hace salivar, te hace Me gusta un vaso. también para que veas jugo De uva, pomelo. Sí. Muy naranja. se drogas con biodisponibilidad aumentada o jugo de fruta. Todos los fármacos que somos un pilona y la exopolamina. ¿Qué significa que la biodisponibilidad está aumentada? Se absorbe mejor. Mejor la absorción. El efecto va a ser Ujú. el fármaco. Entonces, yo le doy jugo de fruta, jugo de uva, a un paciente que está tomando cocaína, o está tomando buspirona, los niveles de buspirona o cocaína van a aumentar más de lo que normalmente pueden haber efectos colaterales. Esas cosas tienen que decirlas, ¿verdad? Porque yo no les voy a poner en el examen cuáles son los fármacos que tienen que Sa. Sa.